No al aire. Buenas noches a todos los que van ingresando al webinar. Damos la bienvenida. Una noche más de cultura bursátil para que podamos hablar de los temas relacionados al mercado de valores. En estas charlas tenemos conversaciones con expertos que nos ayudan a entender los conceptos básicos del mercado de valores, entender el ecosistema, ver cómo funciona el mercado de valores, identificar las oportunidades que tenemos de ahorro y de inversión y qué es relevante para las empresas bolivianas y la economía. Antes de comenzar, voy a dar las primeras recomendaciones para aquellas personas que quieran que les otorguemos un certificado de participación. Les vamos a hacer llegar a través del chat de este en vivo el enlace para que puedan completar con sus datos personales y la bolsa se va a encargar de hacer llegar el certificado correspondiente. Como segunda recomendación es que este video, para todas las personas que no puedan acompañarnos en la sesión completa del en vivo, vamos a compartir el video en todas las redes sociales de la Bolsa Boliviana de Valores. Recordar también que estos webinars forman parte del programa de educación bursátil que ha sido desarrollado por la Bolsa Boliviana de Valores y por la Asociación Boliviana de Agentes de Bolsa. En esta oportunidad vamos a hablar de los instrumentos financieros. Este tema es muy importante para entender cómo funciona el mercado. Vamos a ver qué instrumentos financieros son los que se emiten, los que se negocian, cuál es el que se emite con mayor volumen, para que así podamos entender qué oportunidades tenemos con el mercado actual. Doy la bienvenida a nuestro invitado especial. Tengo el honor de tener esta conversación con José Manuel Rioja. Él es experto en el sistema financiero, cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado bursátil. Actualmente él se desempeña como subgerente de asesoría financiera en Visa Agencia de Bolsa. Buenas noches, José. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, quisiera que para todas las personas que nos están viendo y quieran conocerte un poquito más, nos puedas comentar cuál ha sido tu experiencia en el mercado de valores, cuáles han sido tus motivaciones para que tú te puedas desarrollar profesionalmente en este ámbito. No, perfecto. Muchísimas gracias, Karen. Agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias a la Bolsa Boliviana de Valores también. Agradecerles por este espacio, que es un espacio muy importante para el desarrollo del mercado de valores, porque se informa tanto a los inversionistas como a las empresas que quieren financiarse a través de este mecanismo y financiar proyectos, financiar sueños, hacer crecer patrimonios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y yo tengo aproximadamente más de 10 años de experiencia en el mercado de valores boliviano. Yo he trabajado bastante con empresas variadas del sistema financiero. Empecé como analista del grupo financiero Visa ya hace más de 10 años, donde veía análisis básicamente de todas las empresas que tocan todos los rubros del sistema financiero, ¿no? Seguros, leasing, almaceneras, ¿no? Bancos, agentes de valores, AFIs, ¿no? Entonces, puede desarrollar un cúmulo de capacidades en el sistema financiero y posteriormente, al ver cómo se desarrollaba la Bolsa Boliviana de Valores a través del análisis inicialmente numérico de Visa Agencia de Bolsa, me gustó el tema de que hay una oportunidad muy grande que las empresas pueden desarrollarse y aprovechar la Bolsa Boliviana de Valores, las bolsas de valores, los mecanismos de financiamiento para crecer, y eso también impacta bastante en la economía y la hace crecer y la hace desarrollar, ¿no? Entonces, participar de ese proceso, la verdad me gusta mucho, me llena bastante, ¿no? Entonces, es básicamente esa la motivación mía más personal por desarrollarme en lo que es en el mercado de valores, más allá de haber pasado en muchas, de haber tocado muchas empresas del sistema financiero.
qué bueno, José, que hayas encontrado la pasión para entrar al mercado de valores y quedarte y desarrollarte profesionalmente. Ya entrando al tema esencial que son los instrumentos financieros, quiero hacerte la primera pregunta y es que, ¿qué son los instrumentos financieros y por qué son importantes para el mercado de valores? Claro que sí, Karen. Mira, los instrumentos financieros son básicamente contratos, ¿no? Son contratos que, como todo contrato, entre dos partes generan responsabilidades, ¿no? Y también generan obligaciones por un lado, ¿no? Y generan beneficios por otro lado, ¿no? Entonces, en el caso de los instrumentos financieros, las partes en cuestión son los que necesitan financiamiento, ¿no? Y los que tienen capital extra o adicional para invertir o para generar réditos, ¿no? Entonces, básicamente los instrumentos financieros generan un puente entre lo que son entre la demanda de recursos y la oferta de recursos, ¿no? Y adicionalmente, ya viéndolo desde una perspectiva más macroeconómica, este mecanismo o el funcionamiento de los instrumentos hace que los recursos de la economía sean asignados muy eficientemente desde el lado que tiene excedentes para invertir hasta el lado que necesita financiamiento para desarrollar cualquier proyecto en particular, ¿no? ¿Y podrías indicarnos si hay algo específico que considere que es importante para el mercado de valores? Sí, la característica esencial de los instrumentos es que tienen esa capacidad de ser el puente entre, como decíamos, entre la oferta y la demanda de recursos. A través de este mecanismo, los recursos se dirigen desde la parte del ahorro, ¿no? Es decir, las personas que tienen un excedente para invertir, hasta la parte que necesita financiamiento, ¿no? Es decir, las empresas, incluso personas, ¿no? Que necesitan desarrollar proyectos específicos para las empresas y generar crecimiento, ¿no? Lo interesante de esto es que a través de este mecanismo, no solamente las empresas o las empresas a través del financiamiento y las personas o también empresas a través de la inversión tienen un rédito, ¿no? Sino que también la economía se beneficia bastante a través de este puente que tiene ¿no? que hay una estructura bien grande por detrás, ¿no? Bolsas de valores, gremios, inversionistas, ¿no? Calificados de riesgo, pero creo que es lo más importante y lo esencial, una característica muy esencial de los instrumentos financieros. Muy bien. En nuestro país muchas veces escuchamos el término valor. ¿Esto es correcto? ¿Hay alguna diferencia con los instrumentos financieros o estamos hablando de exactamente lo mismo? Mira, los valores son una subcategoría de los instrumentos financieros, ¿no? Los valores están dentro de este paraguas que son los instrumentos financieros, son una categoría específica de lo que son los instrumentos financieros, ¿no? Y en pocas palabras, los valores son la representación de las inversiones que uno realiza, ¿no? Y estos valores pueden ser representados ya de manera física a través de los títulos valores, ¿no? Ustedes han debido ver, la mayoría debió ver que existen pagarés, ¿no? En papel, o existen bonos que pueden ser representados en papel, se lo hacía antes así, pero actualmente se lo hace a través de una representación electrónica, a través de anotaciones electrónicas, ¿no? Y cuando hablamos de títulos valores, hablamos de un mecanismo a través de la cual las empresas pueden financiarse, ¿no? Entonces las empresas pueden emitir títulos valores como ser pagarés, como ser bonos, acciones, ¿no? Cuotas de participación, también existen títulos valores que son cuotas de participación, ¿no? Que, como decíamos, representan una inversión realizada, ¿no? Hay distintos tipos de títulos valores, pero los que les acabo de mencionar, los que acabamos de mencionar, son los más comunes y los más utilizados, ¿no? Entrando un poquito más para poder identificar los tipos de instrumentos financieros que existen en el mercado boliviano, ¿hay alguna clasificación
sobre su rentabilidad? Sí, los instrumentos financieros se clasifican de varias formas, ¿no? Existen varios criterios que clasifican a los instrumentos financieros, pero una de las más importantes, y más adelante vamos a ver por qué la importancia, es la clasificación por rentabilidad, ¿no? Y cuando nos referimos a rentabilidad, nos referimos a la manera en la que el inversionista percibe sus réditos, ¿no? La clasificación por tipo de rentabilidad hay instrumentos, títulos, valores que se clasifican como renta fija y hay otros que se clasifican como renta variable. Para decirlo en palabras simples, los instrumentos de renta fija son aquellos que el inversionista conoce de antemano las características financieras del mismo, ¿no? Por lo tanto, se los considera de menor riesgo. Y los instrumentos de renta variable son aquellos que el inversionista no conoce de antemano las características financieras, por lo tanto no tiene previsibilidad de los flujos que pueden tener estas inversiones, lo que hace que se le asigne o se le relacione un riesgo mayor en relación a los instrumentos de renta fija, ¿no? Entonces, una de las clasificaciones más importantes de los valores, de los títulos valores, es la clasificación por tipo de rentabilidad. De acuerdo. Hemos escuchado también que cuando una persona quiere entrar al mercado bursátil, puede negociar estos instrumentos en una bolsa. ¿Cuáles son los términos que diferencian aquellos instrumentos que no son negociables en una bolsa de valores? Hay una característica importante de los títulos valores que mencionábamos, ¿no? Los pagarés, los bonos, las cuotas de participación. En Bolivia también, por ejemplo, los DPF son considerados títulos valores, ¿no? Y es que estos títulos valores pueden ser negociados, ¿no? Es decir, pueden ser comprados o vendidos para efectos de realizar liquidez, ¿no? Es decir, que el inversionista pueda obtener liquidez de la inversión de estos títulos valores, ¿no? Y pues, estas negociaciones de estos títulos valores pueden ser realizadas a través de negociaciones que pueden ser hechas dentro de una bolsa de valores, en este caso, en el caso boliviano, dentro de la Bolsa Boliviana de Valores, y en otros casos fuera de la bolsa de bolsas de valores, ¿no? Esto se le conoce como negociaciones bursátiles dentro de bolsas de valores y negociaciones extrabursátiles fuera de las bolsas de valores, ¿no? Las características de cada uno de cada uno de estos tipos de negociaciones es que las negociaciones bursátiles, por tener esta estructura de una bolsa, la cual estandariza, la cual observa y la cual tiene procedimientos y estándares fijos, ¿no? Hace que las operaciones que se hacen dentro de bolsa sean mucho más seguras, ¿no? Las operaciones fuera de bolsa se hacen directamente entre las partes, ¿no? Entre el oferente y el demandante, sin intermediarios de por medio. Y si bien estas negociaciones extrabursátiles, que se le llama así, OTC, over the counter también, pueden aportar más flexibilidad a los instrumentos financieros o más flexibilidad a la operación como tal, ¿no? Esta poca estandarización hace también que haya un riesgo mayor, ¿no? El riesgo que le llamamos el riesgo de contraparte, ¿no? Es decir, que alguna de las partes no cumpla lo comprometido en el contrato, ¿no? Entonces, los títulos valores pueden negociarse a través de negociaciones bursátiles o extrabursátiles, ¿no? De acuerdo. Ya para ir cerrando los conceptos que nos has mencionado, con un ejemplo podemos ver una persona que tiene ahorros y desea invertir en el mercado de valores. ¿Tú crees que es necesario que conozca la definición, cómo funcionan los instrumentos financieros? Sí, definitivamente es fundamental, Karen, es fundamental porque para tomar una decisión fundamentada, una decisión responsable y una decisión evidentemente sostenible, ¿no? Una buena decisión como inversionista, es necesario que este inversionista esté muy bien informado, ¿no?
tiene que estar muy bien informado en términos de sus objetivos financieros, tienen que estar muy bien estructurados, ¿no? Lo que le llamamos más profesionalmente como el perfil del inversionista. También tiene que conocer los instrumentos financieros, porque los instrumentos financieros no reaccionan de la misma manera a eventos en la economía, y no todos los instrumentos financieros producen el mismo efecto y por lo tanto no cubren las mismas necesidades para cada inversionista, ¿no? Entonces, que el inversionista esté informado es esencial para tomar buenas decisiones y también para que el mercado de valores se desarrolle de manera sana, ¿no? Entonces, es esencial que los inversionistas estén muy, muy bien informados antes de tomar una decisión. De acuerdo, nos has comentado que existen diferencias entre los instrumentos financieros de renta fija y renta variable. Podríamos concluir que los de renta fija son como un préstamo y los de renta variable vendrían a ser inversiones de capital. Sí, mira, es una buena analogía para algún inversionista que esté entrando recién en este mundo del mercado de valores, porque definitivamente una inversión no es lo mismo que un préstamo. Sin embargo, para que se pueda entender y para un inversionista que está iniciando en el mercado de valores, podemos hacer esa analogía, ¿no? Podemos decir que para los instrumentos de renta fija, el inversionista puede asemejarse a lo que es en un préstamo el acreedor. El acreedor en los préstamos es aquel que presta los recursos y la persona o la empresa a la cual le está prestando posteriormente le devolverá el capital más el interés en un plazo determinado de tiempo, ¿no? Entonces, es más o menos así como funcionan los instrumentos de renta fija, ¿no? Por otro lado, los instrumentos de renta variable sí podemos hacer la analogía a lo que es una inversión en capital, porque los instrumentos de renta variable, por ejemplo, lo que son las acciones, son instrumentos que te dan acceso a la participación patrimonial, es decir, te conviertes en dueño de alguna parte de la empresa, ¿no? Y obtienes los beneficios a través de la rentabilidad que genera esa empresa, ¿no? Entonces, la analogía con la inversión en capital es que cuando tú haces una inversión en capital como persona, por ejemplo, compras por decir, un horno, compras algún activo, el cual tú le ves potencial de generar rendimiento. Lo mismo haces cuando tú inviertes en instrumentos de renta variable, en acciones, ¿no? Tú inviertes porque le ves un potencial de rendimiento a esa empresa. Sin embargo, este potencial rendimiento no está asegurado, ¿no? No está asegurado, así como cuando tú inviertes, por decir, en un horno para producir pan, por ejemplo. Tú le ves un potencial, pero no sabes realmente si ese potencial puede materializarse, ¿no? Entonces, creo que esas analogías son muy interesantes para aquel que quiere entender el mundo del mercado de valores y está entrando en el mundo del mercado de valores, pero definitivamente son ya si entramos a más detalles, son conceptos totalmente distintos. Gracias por tus explicaciones. Quisiera que por favor nos puedas explicar cuáles son los factores que un inversionista debe evaluar al momento de decidir de comprar un instrumento financiero. Esto porque hemos visto, nos has comentado, ¿no?, que hay perfiles muy distintos, no todos queremos comprar el mismo instrumento, no todos estamos en las mismas condiciones de asumir riesgos, de ver qué rentabilidad vamos a obtener. Entonces, ¿cuáles serían estos factores principales que un inversionista debe evaluar? Yo lo dividiría en 3 factores principales, ¿no? El primero, el inversionista tiene que conocerse muy bien a sí mismo, ¿no? Es decir, profesionalmente hablando, hay que desarrollar lo que es el perfil del inversionista, ¿no? Dentro del perfil del inversionista, uno tiene el apetito al riesgo del inversionista, uno tiene lo que es el plazo al cual está dispuesto a invertir este inversionista, ¿no? Uno tiene el objetivo del inversionista, que puede ser más seguridad, o quizás puede querer más rentabilidad, ¿no? En pocas palabras, es necesario tener los objetivos financieros del inversionista muy bien plasmados, ¿no? Eso como primero. Segundo, hay que conocer muy bien la teoría, ¿no? Es decir,
hay que conocer muy bien los instrumentos financieros, ¿no? Porque como decíamos, no todos los instrumentos financieros sirven a todos los inversionistas. Por ejemplo, los instrumentos de renta fija ofrecen más estabilidad, ¿no? Pero por el otro lado, los instrumentos de renta variable como las acciones ofrecen más potencial de inversión, más potencial de rentabilidad. Sin embargo, a estos dos se les asocia por estas características inherentes de estos propios instrumentos un mayor riesgo, ¿no? A las acciones se les asocia un mayor riesgo en comparación a que a los instrumentos de renta fija, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien los tipos de instrumentos. Y tercero, hay que entender bien la situación económica en la cual está desenvolviéndose el inversionista, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los instrumentos financieros reaccionan de la misma manera a distintos escenarios económicos, ¿no? Entonces, esas tres cosas inicialmente pienso que son los tres factores más importantes que uno debería monitorear o debería entender antes de realizar una inversión en el mercado de valores. De acuerdo. Y podríamos concluir entonces que los instrumentos de renta fija son instrumentos que tienen definidas las condiciones y características, como ser la tasa, el plan de pagos. Sin embargo, los instrumentos de renta variable no tienen definida una rentabilidad y en todo caso están sujetos a un rendimiento de la empresa. Vamos a entrar ahora a ver específicamente los instrumentos de renta fija. Quisiera que nos comentes cuáles son los instrumentos financieros que se emiten en nuestro mercado y cuál es el que genera mayor volumen. Dentro de los instrumentos de renta fija son los que más, entre renta fija y variable, los de renta fija son los que más se negocian, los que más se operan, los que más se utilizan en el mercado de valores boliviano. Dentro de estos, entre los que mayor volumen de operación tienen o mayor uso son los DPFs, ¿no? Los DPFs y también son en gran parte por inversionistas institucionales, las letras o los bonos del Estado, ¿no? Del Banco Central y del Tesoro General de la Nación, ¿no? También tenemos otros instrumentos financieros que son los bonos y los pagarés, ¿no? Los bonos y los pagarés son utilizados bastante por empresas corporativas, ¿no? por los corporativos para financiarse a través del mercado de valores, ¿no? Entonces, los instrumentos que más se utilizan en el mercado de valores bolivianos son los DPFs, ¿no? Son los bonos, dentro de eso están también como decíamos, los bonos del gobierno, los bonos del Tesoro General de la Nación y del Banco Central de Bolivia, y por el otro lado tenemos los instrumentos que utilizan los corporativos, que son los pagarés y que son los bonos, ¿no? Los bonos que, bueno, entre bonos y pagarés hay una diferencia específica, que más que todo es en el tema del plazo, ¿no? Y en el tema del objetivo del financiamiento, pero esos son los instrumentos que se utilizan más en el mercado de valores boliviano. De acuerdo. ¿Y hay alguna diferencia entre estos instrumentos que se emiten en el mercado? Es decir, tienen un factor común, que es la rentabilidad definida y las condiciones, pero ¿hay algo que los haga diferentes? Sí, sí. Y la diferencia específica entre estos que acabamos de mencionar, yo diría que son la entidad que los puede emitir, por un lado, y por otro es el plazo a los que se puede emitir este tipo de títulos valores, ¿no? Los DPFs, por ejemplo, solamente pueden ser emitidos por entidades financieras, ¿no? Los bonos del Estado pueden ser solamente emitidos por el gobierno, ¿no? Los bonos del BCB y del TGN. Sin embargo, las emisiones de corporativos, es decir, las emisiones de pagarés y las emisiones de bonos, entre esos dos yo diría que difieren básicamente en el plazo y en el objetivo de financiamiento. Los pagarés pueden ser emitidos con un plazo menor o igual a un año y se los utiliza más que todo para solventar necesidades de financiamiento de corto plazo, ¿no? Y los bonos pueden ser emitidos, usualmente se los emiten a más de un año, pueden ser emitidos a 5, a 10, a 15 o incluso más, ¿no?
Y el objetivo de estos es el de financiar ya necesidades de liquidez, pero además mediano y largo plazo, ¿no? Como proyectos de inversión, ampliaciones de plantas, compra de activos, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí, como les decía, básica, que es en función a la institución que lo puede emitir, y el otro es en función al plazo y al objetivo de financiamiento que va a cubrir ese título valor, ¿no? Decíamos entre bonos y pagarés. Muy bien. Estoy segura que hay muchas personas que tienen dudas respecto a los bonos del Banco Central y a los del Tesoro, los que emite el Tesoro. ¿Hay alguna diferencia con los bonos que emite una empresa corporativa? Sí, hay una diferencia fundamental. Y yo lo pondría en dos características que los diferencian, ¿no? Los bonos del Tesoro, los bonos del Banco Central, el Tesoro General de la Nación, son emitidos por el Estado. Por lo tanto, se dice que tienen un riesgo inexistente, un riesgo cero, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Estado el que está detrás y es el Estado al que le estás prestando o el que te va a devolver los pagos. Por lo tanto, por la característica, la envergadura del Estado como institución, se dice que básicamente el riesgo de que no te pague es cero, ¿no? Por el otro lado, tenemos lo que son los bonos corporativos, ¿no? Los bonos corporativos, como habíamos dicho, son bonos que los emiten las empresas privadas, pueden emitirlos también empresas públicas, entidades financieras, entre otro tipo de entidades. La característica principal en comparación a los bonos del Tesoro, a los bonos del Estado, es el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es básicamente el riesgo del emisor, ¿no? Entonces, no es el mismo riesgo el de una compañía que produce cierto tipo de productos comparado con el Estado, ¿no? Entonces, los bonos corporativos tienen más riesgo, pero este riesgo hace también que estos títulos se les asigne también mayor rentabilidad, ¿no? Esa es la diferencia principal entre estos dos tipos de bonos. Y hay una característica también interesante, ya que el mercado utiliza cuando analiza los bonos del Estado, y es que los bonos del Tesoro, los bonos del Estado, del Banco Central, nos sirve al mercado para establecer curvas de rendimiento y poder hacer el pricing, poderle poner una tasa a los otros instrumentos, ¿no? Como son los corporativos, los pagarés, ¿no? Entonces nos sirve de base para hacer el pricing a los otros tipos de instrumentos. Perfecto. En anteriores webinars hemos hablado de los intermediarios autorizados. Una de ellas son las agencias de bolsa. Sabemos también, hemos aprendido que las agencias de bolsa se encargan de asesorar a las empresas corporativas para que puedan financiarse a través del mercado de valores. Por tu experiencia, que sabemos que trabajas en Visa, agencia de bolsa, ¿qué es lo que consideras al momento de sugerir a un emisor que emita bonos o en algún caso pagarés? Primero, el emisor tiene que tener claro el objetivo del financiamiento, ¿no? Porque como habíamos dicho, los pagarés sirven para solventar alguna necesidad de liquidez de corto plazo y los bonos ya una necesidad de financiamiento de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces hay que tener claro el objetivo de financiamiento que necesita el emisor, ¿no? Para poder optar por uno de estos dos instrumentos, ¿no? Como decíamos, los pagarés, como son de corto plazo menores iguales a un año, pueden financiar, por ejemplo, las cuentas por cobrar cuentas por pagar de corto plazo, pueden financiar inventarios, pueden financiar, incluso refinanciar o reestructurar otro tipo de pasivos, también se puede realizar, ¿no? Pero tiene que haber una lógica entre el plazo del financiamiento que uno va a utilizar contra lo que va a financiar con esos recursos, ¿no?
Y lo propio con los bonos, ¿no? Los bonos, como habíamos dicho, están hechos para financiar proyectos de mayor plazo, ¿no? Ampliaciones de planta, compra de activos de gran envergadura, activos fijos, ¿no? Eh, y de la misma manera pueden servir también los bonos para refinanciar algún otro pasivo, alguna otra deuda, evidentemente refinanciando porque estos nuevos recursos tienen mejores condiciones en relación a estos otros que una empresa va a refinanciar, ¿no? Entonces, básicamente la empresa tiene que estar segura y tiene que machar en función a qué tipo de financiamiento necesita, ¿no? Si corto o largo plazo. De acuerdo. Nos has mencionado varias veces la palabra riesgo. ¿Qué riesgos están asociados a estos instrumentos financieros y cómo les afectan los cambios que ocurren en la economía? En los instrumentos de renta fija, ¿no? Bonos, pagarés, DPFs, ¿no? Yo le pondría, hay varios riesgos, ¿no? Hay varios riesgos asociados a estos instrumentos, ¿no? De los cuales uno tiene que estar consciente y monitorearlos, pero yo pondría para los instrumentos de renta fija dos riesgos muy importantes, ¿no? Uno, que es el riesgo de crédito, que es, diría yo, el de los más importantes que hay que monitorear cuando uno está por realizar una inversión en este tipo de instrumentos. El riesgo de crédito es básicamente el riesgo de que la empresa o de que la institución a la que se está financiando no realice los pagos, ¿no? Es básicamente ese riesgo. Y por otro lado, el segundo riesgo que yo aconsejaría monitorear en instrumentos de renta fija es el riesgo de las tasas de interés, ¿no? Porque cuando las tasas de interés en el mercado suben, el valor de los bonos tiende a bajar, ¿no? Ya pasando al tema de los instrumentos de renta variable, igual hay dos riesgos que yo aconsejaría monitorear muy de cerca. Uno es el riesgo de la volatilidad del mercado, ¿no? Y el otro es el riesgo propio del emisor, el riesgo financiero, la salud financiera del emisor, de la empresa que se está financiando. Porque como habíamos dicho, los instrumentos de renta variable están vinculados, la rentabilidad de estos instrumentos están vinculadas a los resultados de la empresa, ¿no? Y si la empresa no tiene resultados, por lo tanto la inversión tampoco no va a tener réditos, ¿no? Incluso si la empresa pierde, también hay el inversionista podría potencialmente perder la inversión, ¿no? Entonces, hay que monitorear esos dos riesgos en cada uno de esta categoría de instrumentos financieros, ¿no? En los bonos, en los pagarés, lo que habíamos dicho, riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés. Y en el tema de las acciones, más que todo el riesgo financiero, de salud financiera del emisor, ¿no? De acuerdo. Antes de pasar a los instrumentos de renta variable, quisiera que por favor nos hables un poco de los bonos sostenibles. Vamos a tener un webinar específico de este tema, pero quisiera que un poco nos comentes de forma general cuál es la diferencia de un bono normal a un bono sostenible. Perfecto. La diferencia fundamental, ambos bonos, ambos están en la categoría de lo que son bonos, ¿no? Las características financieras, las características legales, ambos están bajo ese mismo paraguas de lo que son bonos, pero hay una característica fundamental que los diferencia, y es lo que se le denomina el destino de los fondos. El destino de los fondos, es decir, qué es lo que va a ir a financiar la emisión de estos bonos. Cuando hablamos de los bonos convencionales, el destino de fondos puede ser, y en Bolivia se lo maneja así, ¿no? Puede ser el recambio de pasivos, ¿no? Puede ser un capital de inversiones o incluso puede ser capital de operaciones, ¿no? Sin embargo, en el tema de los bonos verdes, bonos sociales, ¿no? Que están dentro del paraguas de lo que son los bonos sostenibles, tienen un destino específico de los fondos. Es decir, estos bonos solamente pueden ir a financiar lo que son actividades o proyectos verdes, ¿no? En el caso de los bonos verdes, o actividades o proyectos sociales en el caso de los bonos sociales, ¿no? Y cuando decimos actividades verdes,
nos referimos a cualquier proyecto que tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Cuando nos referimos a sociales, nos referimos a cualquier proyecto proceso o actividad que tenga un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental es el destino de los fondos de cada bono, ¿no? Entre los bonos, esto se los denomina bonos verdes sociales sostenibles, y a los convencionales usualmente se los denomina bonos cafés, ¿no? Porque no tienen esa etiqueta verde o social, ¿no? Pero esa es la diferencia básica entre los dos. De acuerdo. Bueno, vamos a tener, como les decía, un webinar específico para hablar de la sostenibilidad. Ahora vamos a pasar a los instrumentos de renta variable. Y para empezar, creo que necesitamos entender qué son las acciones y qué tipo de sociedades pueden emitir este tipo de instrumento. Como decíamos, los instrumentos de renta variable son instrumentos, son valores, el cual la rentabilidad está vinculada al desempeño o al performance de la empresa o del emisor, ¿no? En este caso, las acciones, y ya definiendo qué son las acciones, ¿no? Son títulos valores que representan una inversión en el capital o en el patrimonio de alguna empresa, ¿no? Es decir, que cuando uno invierte en acciones está comprando una pequeña parte de la empresa, y por lo tanto, cuando al momento de recibir alguna rentabilidad, recibirá la rentabilidad también que haya producido la empresa, ¿no? Entonces, básicamente las acciones es comprar una parte de la empresa y volverte un socio estratégico patrimonial de la empresa a la cual el inversionista está adquiriendo, ¿no? Ya. ¿Y cuáles son las empresas que pueden emitir estas acciones? En Bolivia solamente las sociedades anónimas pueden invertir es decir, pueden realizar emisiones de acciones, ¿no? Así lo establece la normativa, nuestras leyes, ¿no? Solamente entonces las sociedades anónimas pueden financiarse a través de este instrumento, de este título valor. De acuerdo. ¿Y hay alguna clasificación? ¿Hay tipos de acciones? ¿Todas son igual? ¿Cuáles son las características de estas acciones? ¿Y cuáles serían las diferencias si es que existen más de un tipo, ¿no?, de acción? Hay una clasificación importante, una diferenciación importante dentro de lo que es este paraguas al que llamamos acciones, estos títulos valores al que llamamos acciones. Primero tenemos lo que son las acciones ordinarias, ¿no? Y también tenemos lo que son las acciones preferidas o preferentes. Las acciones ordinarias son una inversión en el patrimonio de la empresa a la cual se está comprando, de la cual se está comprando las acciones. La característica principal de las acciones comunes es que el inversionista o el accionista común tiene participación de voz y de voto en la instancia decisional en la última instancia decisional de la empresa, que es la junta de accionistas. Sin embargo, las acciones preferentes, por otro lado, solamente tienen derecho a voz, no tienen derecho a voto en esta instancia decisional, pero sí tienen una prioridad en la rentabilidad que está vinculada a la generación de utilidad de la empresa, ¿no? A diferencia de las acciones comunes, ¿no? Entonces, hay una principal diferencia entre las dos, ¿no? En las facultades que tienen en las instancias decisionales más últimas de la empresa, y también en la prioridad que tienen sobre la rentabilidad generada de la empresa. De acuerdo. Hemos visto que hay acciones que hay empresas que quieren financiarse a través de la emisión de acciones, pero también vimos hace un momento que las empresas corporativas prefieren financiarse a través de bonos, de pagarés. ¿Por qué crees que las empresas deciden ir por un instrumento de renta fija y no de renta variable? Yo creo que ahí hay tres
tres temas importantes por los que creo que en Bolivia las empresas prefieren más los instrumentos de renta fija a los instrumentos de renta variable. El primero es la información, ¿no? La información es importante porque hay que desmitificar ciertas características o ciertos conceptos mal formados, o quizás no mal formados, sino conceptos que no son comunicados de ninguna manera al mercado, y es que las acciones, si bien diluyen la propiedad del accionista principal, también se puede ver como que cuando una empresa está emitiendo acciones, atrae también lo que son partners estratégicos que pueden potencialmente hacer que la empresa crezca, ¿no? Entonces, no solamente diluye la propiedad de los accionistas actuales, sino que puede haber ese potencial acercamiento con partners que pueden ayudar a crecer a la empresa desde aportando con un punto de vista mucho más profesional, ¿no? Ahora, el otro tema también es que la mayoría de las empresas en Bolivia son familiares, ¿no? Entonces, cuando una empresa es familiar, usualmente tanto el gobierno corporativo como la estructura depende mucho de esa confianza familiar, ¿no? Y para que una empresa pueda emitir acciones, necesita no solamente depender de esa estructura familiar, sino necesita estandarizar todos los procesos, procedimientos, necesita estandarizar también la información, ¿no? El flujo de información, y sobre todo también transparentar la información, ¿no? Debido a que estos nuevos accionistas requieren y solicitan que se haga así para poder invertir en la empresa, ¿no? Ahora hay un punto, hay un concepto importante que quiero aprovechar para tocar en aprovechando de ver estos conceptos, y es el tema de diversificación, ¿no? Es importante que las empresas no solamente se financien a través de bancos, ¿no? Porque la mayoría de las empresas en Bolivia lo hacen a través de bancos, ¿no? Sino que es importante que las empresas se abran varias puertas de financiamiento a través de bonos, a través de pagarés, y en este caso también a través de acciones. Y dentro de las acciones también puedan diversificar el financiamiento a través de acciones, ¿no? Pueden financiarse a través de la emisión de acciones preferidas que apuntan a otro tipo de inversionista, o a través de acciones comunes, ¿no? Que apuntan también a otro tipo de perfil de accionista, ¿no? Entonces hay que tener bien claro muy claro ese concepto de diversificación, ya que es muy importante, al menos cuando las empresas se enfrentan a escenarios volátiles en la economía, ¿no? Excelente. Hay muchas empresas, como tú mencionabas, familiares, has hablado de la diversificación, que es muy importante, pero ¿hay algo específico que tú puedas aconsejar a estas empresas que en algún caso se encuentran con los indicadores de endeudamiento ya al tope y pueden emitir, no pueden financiarse a través de las acciones que tienen? ¿Qué consejo específico tú les podrías dar a estas empresas? Sí, estas empresas familiares, como decíamos, lo primero es dejar de depender de esa estructura y de esa confianza familiar, ¿no? No significa que se elimine completamente la estructura familiar, sino que además se tenga una estructura mucho más estandarizada, una estructura mucho más estructurada, que le permita esa flexibilidad en caso de que por alguna razón la estructura familiar ya no responda a los intereses de la empresa como tal, ¿no? Por otro lado, es muy importante que la empresa se haga mucho más transparente con el tema de la información, con el tema de los estados financieros, con el tema de la comunicación de hechos importantes que afecten de manera positiva o negativa a la empresa, ¿no? Entonces, transparentar la información es muy importante, ¿no? Y por otro lado,
también hay que tener claro el concepto que les decía de diversificación, ¿no? Porque en el momento en que, y creo que lo hemos visto bastante estos últimos tiempos en los escenarios económicos que todos hemos presenciado, hay algunas puertas, y hablando en temas de financiamiento, puertas que se pueden cerrar, se pueden abrir en ciertos momentos, ¿no? Va a ir dependiendo de cómo se vaya moviendo la economía. Entonces, este tema de diversificación es bien importante. ¿Por qué? Porque las empresas pueden financiarse a través de bancos, pueden financiarse a través de bonos, pagarés, acciones preferidas, acciones ordinarias, acciones comunes, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tener muy claro y muy estructurado es el objetivo de expansión que tiene la empresa, ¿no? Por ahí la empresa necesita solamente bonos, o como decías tú, Karen, por ahí la empresa necesita financiarse a través ya del lado patrimonial, porque ya ha alcanzado ciertos límites, cierto tope en el financiamiento por renta fija. Entonces el tema de diversificación es muy importante, ¿no? Entonces yo le daría esos tres consejos a las empresas familiares para que puedan dar ese paso hacia el mercado de valores. Qué interesante es conocer los beneficios que tienen los instrumentos financieros de renta variable, que no solo nos ayudan al financiamiento para las empresas. Sin embargo, nuestro mercado tiene mucho por desarrollar. ¿Tú crees que necesitamos un cambio más normativo para que las empresas puedan también considerar una alternativa de financiamiento? Sí, además de un cambio normativo, yo pienso que también tiene que haber una socialización muy fuerte, una democratización muy fuerte de la información de lo que es el mercado de valores, ¿no? Partiendo primero por lo que es la normativa, pienso que la normativa no solamente tiene que simplificarse, ¿no? No es necesario, o sea, es necesario que se simplifique, pero no solamente eso, sino que además tenga incentivos, ¿no? Incentivos para que las empresas deseen financiarse a través de este título valor, ¿no? A través de las acciones. Por poner un ejemplo, algún incentivo impositivo, ¿no? Por poner algún ejemplo específico, ¿no? Y por el otro lado, es importante, muy importante también el tema de democratizar la información, ¿no? Porque y en la experiencia mía con varias empresas que conocen muy poco del mercado de valores, no conocen los usos, no conocen los objetivos, tampoco conocen muy bien cómo funciona, cuál es el mecanismo de financiamiento a través de las acciones, ¿no? Es necesario que no solamente se muestre un solo lado un solo lado de los conceptos de este tipo de títulos valores, sino que también se muestren los beneficios que tienen, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, el que tú puedas financiarte a través de acciones, no solamente estás diluyendo la posición de la empresa, sino que por ahí tú tienes mucha deuda y ya no puedes financiarte a través de emisiones de bonos o pagarés o bancos, ¿no? Y lo único que te queda es financiarte a través de acciones, ¿no? Eso es muy, muy importante, y además hay un tema importante que ya se los mencionaba, y era que tú puedes atraer partners institucionales estratégicos que pueden ayudarte a crecer de una manera exponencial a tu empresa, ¿no? Entonces, creo que esos dos temas son importantes, ¿no? El tema de la regulación y el tema de la información bursátil y financiera. Muchas gracias por estas explicaciones. Invitamos a todas las personas que nos están viendo para que puedan profundizar y poder tomar una alternativa de financiamiento a través de la emisión de acciones. Has mencionado también el tema de la transparencia. Considero que es un tema fundamental para generar confianza con los inversionistas o con los potenciales inversionistas. ¿Cómo gestionamos la transparencia en el mercado de valores? Yo creo que ahí hay el mercado de valores boliviano tiene una estructura muy, muy sólida, ¿no? En el mercado de valores existen varias instancias, varias instituciones que cumplen distintos roles, ¿no?
Tenemos a las principales instituciones que están velando porque todo se haga de la manera establecida en la normativa, que es el regulador, ¿no? ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, también está la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? También existen los gremios, ¿no? Decíamos la BAB, otras entidades financieras también están involucradas las calificadoras de riesgo, ¿no? Hay toda una estructura muy importante detrás de lo que es el mercado de valores, ¿no? Y eso hace que muchos riesgos se vayan disipando, ¿no? Ese efecto de tener esa estructura robusta que esté verificando desde que se crea un título de valor hasta que se consiguen los recursos para el financiamiento, y posteriormente ese título de valor puede ser transado también en el mercado de valores para que un inversionista pueda conseguir liquidez o algún otro inversionista quiera comprar o realizar alguna inversión, hace que los riesgos se vayan disminuyendo, vayan desapareciendo, ¿no? Y hace también que esa transparencia de información entre todas las entidades haga también que los inversionistas y las empresas que quieren financiarse se sientan seguras, ¿no? Entonces la transparencia de información es muy importante a través de una manera más, de un canal muy estructurado, como se los he mencionado, haciendo que los riesgos también varios riesgos vayan disminuyendo. Perfecto. Hemos hablado bastante de los riesgos. Existen en el ecosistema bursátil empresas que se encargan de otorgar las calificaciones de riesgo. ¿Cuán importante es que un instrumento tenga este respaldo, que si bien sabemos que es una opinión de un tercero? Es fundamental, Karen, porque la calificación de riesgo es una opinión, como decía, es una opinión de un tercero sobre la calidad o el nivel, la calidad crediticia de algún emisor o de alguna empresa, ¿no? En términos sencillos, la calificación de riesgo agarra información muy técnica y información muy compleja y la traduce en un indicador, ¿no? en lo que es la calificación de riesgo, ¿no? Que con una escala muy sencilla de entender te dice el nivel de calidad crediticia que tiene ese emisor, ¿no? Como decíamos, esto es muy importante porque estar muy bien informado antes de realizar una inversión es la clave para realizar inversiones con responsabilidad y con sostenibilidad, ¿no? Entonces la calificación de riesgo, que es esta opinión de este tercero que no está vinculado con el emisor, es un complemento de información para el inversionista al momento de realizar una inversión, ¿no? Entonces es muy importante y totalmente fundamental. Comentarte, José, que es muy usual una consulta que nos hacen y es respecto a la garantía. ¿Qué garantías existen en el mercado bursátil que otorgue los emisores que emiten los instrumentos financieros? Los instrumentos financieros, y en función también a las características y al tipo de instrumento financiero, tienen distintos tipos de garantías, ¿no? En el tema de los bonos y de los pagarés, por ejemplo, la garantía usual es la garantía quirografaria, es decir, que el emisor se compromete con todos sus bienes habidos y por haber a respaldar en caso de que no se puedan realizar los pagos, la devolución del capital o los pagos de interés, ¿no? Respaldar con todos esos bienes, ¿no? Ahora también existen, y dependiendo de la estructura y del emisor, ¿no? Existen otro tipo de respaldos, de garantías y de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más utilizados también en Bolivia es el mecanismo que se le denomina como una suerte de fondo de liquidez, ¿no? O en algunos casos se lo lleva también al nivel de algún fideicomiso, donde el emisor o la empresa que se está financiando va parcialmente asignando fondos a este fideicomiso, a este fondo, ¿no? Para asegurar el pago del interés y asegurar el pago de capital, ¿no? También hay seguros, ¿no? Los seguros que todos conocemos,
que pueden también servir como una suerte de garantía, ¿no? Entonces hay varios mecanismos que pueden utilizarse para darle tranquilidad al inversionista, ¿no? En función también, como les decía, al instrumento y en función al emisor. Ahora, en los instrumentos de renta variable, no se tienen este tipo, en las acciones, por ejemplo, no se tienen este tipo de garantías, ¿no? Es por eso que también este tipo de instrumentos se les asigna un mayor riesgo, ¿no? Como decíamos, la única garantía que tiene las acciones son que están vinculadas al desempeño de la empresa, ¿no? Entonces, si bien tienen un mayor potencial de obtener rendimiento las acciones, tienen también un mayor riesgo. De acuerdo. Sabemos que hay inversionistas que desean conocer qué pasa si yo no recupero mi capital, mis intereses, si hay algún incumplimiento, hay algún respaldo. ¿Qué ocurre en ese caso? Es un tema que termina generando confianza. Hemos hablado de la transparencia, de la confianza, pero ¿cuál es la seguridad que da el emisor a un inversionista o a un potencial inversionista de que no ocurra un impago? En el caso de que, y por lo que entiendo lo que me mencionabas, en el caso de que incurra algún impago o que algún emisor o alguna empresa no pueda pagar sus pagos comprometidos, ya pensando solamente en los instrumentos de renta fija, porque como hemos dicho, los instrumentos de renta variable, esos están vinculados simplemente a la rentabilidad que genere la empresa. En el caso de los instrumentos de renta fija, la normativa y a través del mercado de valores y como les comentaba, toda esta estructura que se ha formado a través del mercado de valores, los reguladores, ¿no? En este caso la ASFI, la Bolsa Boliviana de Valores, los calificadores de riesgos, las calificadoras de riesgo, ¿no? los otros gremios, instancias y demás, hacen que la mayoría de los riesgos se vayan desapareciendo o disminuyendo. En ese sentido, también toda esta estructura y a través también, y siguiendo también la normativa, se han establecido pasos específicos en caso de que exista un incumplimiento o en caso de que se dé el impago por alguno de los emisores, ¿no? En el caso de los pagarés, por ejemplo, existe un camino, un map road de qué es lo que tiene que hacer el inversionista en caso de que suceda esto, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, en el caso de los pagarés, uno puede seguir lo que es el procedimiento del protesto, ¿no? Uno puede hacer el protesto de los pagarés en caso de que no le paguen o la empresa no pueda pagar, no puede realizar el pago comprometido, y posteriormente ese protesto hay que ejecutarlo por la vía judicial, ¿no? Entonces, por el otro lado, por ejemplo, en el tema de los bonos, existe también un camino, un procedimiento muy claro que puede seguir el inversionista en caso de que no le paguen, ¿no? Hay también una instancia que se llama el representante común de tenedores de bonos, el cual está velando constantemente y monitoreando constantemente a la empresa e informando a los inversionistas, ¿no? Entonces, parte de esta estructura del mercado de valores es también este actor que es el representante común de tenedores, pero básicamente el camino para el tema de los bonos, en caso de que se realice, la empresa no pueda pagar, es reunirse con todos los demás tenedores, ¿no? Y decidir ahí lo que se le dice la aceleración de pagos, ¿no? Es decir, que el inversionista puede decidir cobrar todos los intereses futuros y la devolución de capital, ¿no? Y posteriormente también hacerlo por vía judicial, ¿no? Es muy importante aquí tener en cuenta que toda esta información se la presenta en lo que se le denomina, para los pagarés, son los documentos de características, donde está toda la información financiera y legal, ¿no? Y estos pasos que les mencionaba, y en el tema de los bonos está en el prospecto de emisión, ¿no? Entonces, ahí en estos documentos es donde están plasmados todos estos detalles que el inversionista, son documentos públicos y el inversionista lo puede leer para estar seguro estar seguro de seguir cuál es el procedimiento para este tipo de escenarios.
Sí, y es importante también que toda esta información es pública, ¿no? Ya yendo un poquito más a uno de los principios fundamentales del mercado de valores, que es la transparencia, existen mecanismos que transparentan la información de los emisores, ¿no? Los estados financieros, hechos relevantes. Entonces es información donde los inversionistas pueden acceder a través de la página de la bolsa, por ejemplo. Entonces los invitamos también a que puedan revisar, visitar nuestra página y puedan encontrar información de los emisores vigentes. Gracias, José. Ha sido una conversación muy dinámica. Gracias por tu tiempo. Hemos logrado entender qué son los instrumentos financieros y sobre todo elegir a un instrumento financiero, ya sea para financiamiento o inversión. Te invito a que con tus palabras puedas dar el cierre de tu participación. Agradecido, muchísimas gracias Karen por tenerme aquí, muchísimas gracias a la Bolsa Boliviana de Valores. Creo que estos espacios son muy importantes porque, como hemos tocado en toda esta charla, la información, transparentar, democratizar la información es muy importante para que los inversionistas, para que los que quieran financiarse puedan tomar decisiones con responsabilidad, puedan tomar decisiones con sostenibilidad. Y eso hace que este efecto causa un efecto muy importante en el mercado de valores, y es que el mercado de valores puede crecer de una manera exponencial y sana, ¿no? Entonces, todos los actores del mercado de valores, inversionistas, gremios, los que se quieren financiar, las empresas que se quieren financiar, queremos que esto suceda, ¿no? Y yo creo que estos espacios son muy, muy importantes para generar esta democratización de la información, ¿no? Entonces, muy agradecido contigo, con la bolsa, con todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta noche de Cultura Bursátil. No se olviden llenar el formulario para recibir el certificado correspondiente y nos vemos en una siguiente sesión que, como les dije, vamos a hablar de temas de sostenibilidad. Muchas gracias y buenas noches.